Muy bien, nos volvemos a encontrar en esta cápsula relacionada, ¿cierto?, con la guía número 11, específicamente en el trabajo de la prueba de transición, pero acerca de género narrativo. Vamos a recordar algunas cosas que han visto a lo largo del tiempo, ¿cierto? Y algunas formas de ir preguntando este género narrativo y posteriormente la actividad que van a tener que desarrollar va a estar relacionada con eso. Antes que todo, obviamente, indicar qué es lo que vamos a ver en esta cápsula, básicamente identificar la característica del género narrativo, su situación comunicativa, autor narrador, instancias narrativas, personajes, ambientes y mundos posibles. Todo obviamente desde una perspectiva muy limitada, así que cualquiera de ustedes que sienta que tenga algún bache en estas áreas las puede buscar, ¿ya? Y ir estudiándolas, ¿ya? Pero esto es más que nada como para ir recordándolo de género narrativo. Bien, recordarles ante todo que ante cualquier problema, duda o consulta me pueden escribir al correo que está ahí y también ya se establece el correo personal que tiene cada profesor, ¿ya? Y obviamente el desarrollo de estas guías de autoaprendizaje pueden imprimirlas, archivarlas en una carpeta por asignatura o solo guardarlas digitalmente y responderlas en su cuaderno ordenadamente con el número de la guía, fecha, número y respuesta. Dentro de las posibilidades en su casa, traten de ubicarse en un lugar silencioso y tengan en cuenta que este video lo pueden pausar y pueden retomarlo, así que no se estresen y obviamente siempre pueden volver a comenzar. ¿Ya? Quise partir con esta fotografía de la India, ya a las 5 de la tarde desde un edificio cercano que obviamente refleja la realidad que viven sus habitantes y obviamente para que nos haga reflexionar un poco que esta pandemia nos humanice y también veamos que hay personas que la verdad que no viven en las mejores condiciones. ¿Ya? Esta fotografía es como catalogada entre una de las mejores fotografías. Es muy reveladora, así que se las quise poner ahí para que esta pandemia nos haga pensar no solo en algo local, sino también en los problemas que vive la gente a nivel mundial. Bien, quiero comenzar entonces esta cápsula entendiendo que tenemos obviamente textos que son literarios y no literarios y los cuales los textos literarios se van a enfocar en un lenguaje mucho más connotativo, cosa que nosotros también manejamos, ¿cierto?, en las cápsulas anteriores con vocabulario, la importancia que tiene este lenguaje connotativo y lo denotativo. Lo connotativo va a estar asociado a la ficción y a una función mucho más estética que tiene que ver con la belleza, lo lindo que puede ser el texto, y los no literarios más asociados a un lenguaje denotativo. El objeto básicamente ahí es la realidad y tiene una característica en donde la función representativa es la que prevalece, ¿ya? Tenemos el concepto entonces de literatura como arte y el desarrollo de estas formas literarias se pueden estudiar a partir de tres grandes géneros que son el narrativo, el lírico y el dramático. Eso ustedes ya lo conocen desde que son muy chiquititos. Y los géneros literarios son una manera de clasificar textos que son literarios de acuerdo a los usos específicos de recursos y a cómo sea la obra en particular, ¿ya? Los textos literarios presentan la imaginación del autor y en un alto uso de la retórica, un lenguaje más connotativo, ocupando la subjetividad, ya que deben ser obviamente entretenidos y llamativos para el lector, para el posible lector, y tienen una función también estética de belleza en particular, ¿ya? Son ficticios y a la vez pueden ser también verosímiles, ¿ya? En particular, el género narrativo se caracteriza por estar escrito en prosa, es lo que siempre hemos leído, y presenta una sucesión de relatos o acontecimientos que le suceden a un personaje, acciones que él va realizando, ¿cierto? El género narrativo crea mundos que son obviamente distintos al mundo real, son autónomos y que solamente se delimitan en ese espacio. Por lo tanto, el ser ficticio posee dos situaciones comunicativas. Primero tenemos entonces el emisor, que es el autor, tenemos un contexto, ¿cierto?, que es la realidad cotidiana, y por otro lado tenemos el receptor, que somos nosotros. Esto quiere decir que el emisor del texto narrativo es el autor
que el contexto en que nosotros leemos el texto es nuestra realidad cotidiana y que nosotros somos el lector ideal como receptores, ¿ya? Pero por otro lado tienen una situación ficticia en donde tenemos un emisor que es el narrador y cuando nosotros estamos leyendo el texto, estamos leyendo un mundo creado por el autor y en un contexto en donde nosotros nos transformamos en un lector ideal. Entonces, por un lado, jugamos con eso, entendemos que leemos el libro en nuestra realidad, pero estamos leyendo un libro que tiene un mundo particular y un mundo creado por ese autor y eso nos hace transformar en un lector ideal. Entonces, el narrador es el ente que escribe, ¿cierto? Y que anuncia los sucesos, que narra, que cuenta la historia. Es creado por el autor, quien amablemente, ¿cierto?, le va a ceder la palabra a otro para que cuente las acciones que son realizadas por sus personajes. Por lo tanto, tenemos a un autor que es el narrador y este narrador ficticio, ¿cierto?, que va a estar dentro de la obra, el cual el autor amablemente le cede esa palabra para que cuente las acciones que realizan cada uno de los personajes, ¿ya? El narrador puede ser externo a la obra, ¿ya? Es decir, cuenta lo que ocurre, que es más conocido como un narrador heterodiegético, o estar dentro de la obra como protagonista, personaje testigo, que puede ser considerado como narrador homodiegético. No me adentro tanto en estas cosas porque no es algo que se pregunte en la prueba, pero sí lo estamos recordando, ¿ya? Existen esta dicotomía en los narradores que pueden estar dentro de la historia como pueden estar fuera. Por lo general en la prueba de transición no se hacen preguntas de tipos de narradores, ni tan técnicas, pero sí es bueno que cuando ustedes estén leyendo los textos narrativos puedan identificar si el narrador está dentro de la obra o está fuera de la obra, ¿ya? ¿Cuáles son las instancias narrativas? Sabemos perfectamente, lo conocemos, que hay una introducción, hay una presentación general, ¿cierto? De los personajes, del lugar, de situación, del ambiente, etc. Luego tenemos un desarrollo y tirado hacia un clímax, ¿cierto? En donde el texto se va poniendo más interesante, donde hay un relato de acciones de personajes, donde esas fuerzas se confrontan y generan un punto de tensión. Y por último tenemos una resolución de conflicto donde obviamente al final de la narración una va ganando y eso de repente lo asociamos mucho al género dramático, pero en la narrativa ocurre también que la resolución de los conflictos obviamente se da al final, ¿ya? Entonces, a modo recordatorio, los personajes son entes que dentro del género narrativo son muy dinámicos, ejecutan muchas acciones, obviamente dependiendo si estamos leyendo un microcuento, un cuento, una novela. Si estoy leyendo un microcuento, la acción del personaje podría estar mucho más reducida a si estoy leyendo una novela por la cantidad de extensión que tiene el autor y el narrador para contarnos, obviamente, las acciones que hace el personaje, ¿ya? Dentro de esto, nosotros debemos recordar que tenemos personajes, ¿cierto?, que son dinámicos, que son creados por el autor y que según su participación en el relato podían ser principales o protagonistas, secundarios o episódicos, ¿ya? Para analizarlos tenemos que ver el nombre que se les otorga, dónde están estos personajes, en qué situación, la caracterización que se hace dentro del texto narrativo que estemos leyendo, etc. Esto permite entonces reconocer, imaginar, describir a los personajes según sus características psicológicas. Insisto, esto se da mucho en los textos que son más extensos, en donde el narrador puede adentrarse en, digamos, características psicológicas, morales, físicas, etc. Y también se puede dar en cuentos, en extensiones más breves, o sea, en mayor cantidad se podría encontrar una caracterización física psicológica en una novela, pero eso no significa que en un cuento no se dé, sino que se puede dar en menor grado, ¿ya? Entonces, describir a los personajes según sus características psicológicas refería a una manera de ser, morales, según la aceptación o no de las normas de la época, física, según la apariencia, etc. Luego tenemos el ambiente, que es el lugar donde ocurre la acción,
recordando que puede ser un lugar físico, también puede ser psicológico o también puede ser social. Ambiente psicológico relacionado que de repente podemos leer textos narrativos que solamente se centran en la psicología del personaje o cómo el personaje actúa o por qué tiene ese modo de ser. Y también tenemos textos en donde los personajes se desarrollan en un ámbito social bastante potente y eso, el ambiente se transforma en algo fundamental dentro del texto narrativo. Obviamente esto permite identificar los mundos posibles de la narración y estos mundos posibles se ven en primero, segundo medio y solamente los vamos a recordar porque la prueba de transición no pregunta datos específicos técnicos de los tipos de mundos, sino es para que ustedes los vayan recordando. Tenemos entonces el mundo nuestro de referencia, sin embargo, los distintos relatos pueden ser descritos en otros mundos, ya recordando que pueden ser mundo real de lo cotidiano, mítico, onírico, maravilloso, fantástico, utópico, ciencia ficción, de lo real maravilloso. Y como les digo, si bien la prueba no hace preguntas técnicas, es bueno recordar porque quizás nos puedan poner textos que estén relacionados con tipos de mundo posible y eso nos ayuda mucho en las respuestas que tengamos que dar de la prueba, porque vamos a saber que vamos a tener el conocimiento de que es un texto narrativo, que pertenece a un mundo y eso clarifica mucho a la hora de dar respuestas, ¿ya? Entonces, vamos a practicar un poco un texto narrativo. Dice, el conde Lucanor hablaba un día con Patronio y su consejero le dijo, Patronio, me dicen que unos vecinos míos, que son más poderosos que yo, se andan reuniendo y haciendo muchas artimañas, con que me pueden engañar y hacer mucho daño. Yo no lo creo ni me preocupo de ello, pero por el buen entendimiento que tenéis, os quiero preguntar que me digáis si entendéis qué debo hacer sobre esto. Señor conde Lucanor, dijo Patrón, para que en esto hagáis lo que yo entiendo que os conviene hacer, me agradaría mucho que supieseis lo que sucedió a la golondrina con otras aves. El conde le preguntó cómo había sido aquello. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, la golondrina vio que un hombre sembraba lino y lo comprendió por su buen entendimiento, que si aquel lino naciese, los hombres podrían hacer redes y lazos para cazar las aves. Y enseguida se fue donde ellas, las hizo rehuir y les dijo que el hombre sembraba aquel lino y que estuviesen seguras que si aquel lino naciese les vendría de ahí gran daño y les aconsejaba que antes que el lino naciera, fuesen allá y lo arrancasen, pues las cosas son fáciles de deshacer al comienzo, pero difíciles después. Las aves tuvieron esto en poco y no lo quisieron hacer. La golondrina las instó muchas veces hasta que vio que las aves no hacían caso de su consejo ni les importaba nada. El lino estaba ya tan crecido que las aves no lo podían arrancar con las alas ni con los picos. Y cuando las aves lo vieron y se dieron cuenta de que no podían poner remedio al daño que de ahí les vendría, se arrepintieron mucho porque antes no lo habían hecho, pero el arrepentimiento llegó cuando ya no podía ser de provecho. Antes de esto, al ver a la golondrina que las aves no querían poner atención en aquel daño que les sobrevenía, se fue en busca del hombre y se puso bajo su poder y obtuvo de él seguridad para sí y para su linaje. De entonces, acá viven las golondrinas bajo el poder de los hombres y están seguras de ellos, y a las otras aves, que no quisieron guardarse, cada día las toman con redes y lazos. Y vos, señor conde, si queréis ser guardado de este daño que decís que os puede sobrevenir, apercibíos y poned cuidado antes de que el daño os pueda suceder, ya que no es cuerdo el que ve la cosa por una señal y por un movimiento cualquiera comprende el daño que le puede sobrevenir y pone remedio para que no le suceda nada malo. Al conde le gustó mucho esto que Patronio le dijo. Lo hizo así y se halló muy bien.
Y como don Juan entendió que este ejemplo era bueno, lo hizo poner en este libro e hizo estos versos que dicen así: en un principio debe el hombre apartar el daño para que no le pueda alcanzar. Esto es de don Juan Manuel, el conde Lucanor. Yo les voy a pedir en esta oportunidad, no les voy a hacer el ejercicio de analizarles los párrafos, pero sí les voy a pedir que en este momento, si les costó la lectura, pueden ir retrocediendo y pueden ir haciendo una lectura de párrafos para que usted entienda perfectamente cuál es el gran consejo, la gran enseñanza que quiere dejar el conde Lucanor. A partir de esto, tenemos la palabra artimañas, ¿ya? Y si ustedes se fijan acá, me voy a devolver, ¿sí? Me voy a devolver un poco. Dice, Patronio, me dicen que unos vecinos míos que son más poderosos que yo se andan reuniendo y haciendo muchas artimañas con que me pueden engañar y hacer mucho daño. Yo no lo creo ni me preocupo de ello, pero por el buen entendimiento que tenéis, quiero preguntar que me digáis si entendéis qué debo hacer sobre esto. Entonces, le preguntan por artimañas, que, como dice acá, lo pueden engañar o le pueden hacer mucho daño. Por eso está subrayado esa parte del contexto en donde está la palabra. Y tienen ahí estafas, tretas, hipocresías, farsas y simulaciones. Sería maravilloso que ustedes pensaran en este momento cuál podría ser la respuesta correcta. Pueden buscar palabras que no sepan en su diccionario. Perfecto. Seguramente ya tenían una idea en la cabeza. Artimañas está relacionado con tretas. Esta pregunta es una pregunta que obtiene la habilidad de analizar e interpretar. Y vamos a ver por qué. Una artimaña es la generación de una técnica o un artificio ingenioso, astuto, sagaz, con el que se puede llevar a cabo burlas o engaños. La dificultad de este ítem o de esta pregunta, ¿cierto?, radica en el lenguaje empleado en el texto. Lo que actualmente se comprende por burlas está lejos de ser lo que en el contexto de producción de El Conde Lucanor o Libro de los Ejemplos se comprendía. Una burla o una treta, artimaña, se define por el hecho de engañar con artilugios creados con astucia para conseguir el daño de otro. Así que una treta actualmente se comprende como una broma o como una jugarreta, sin embargo una treta es una artimaña. De acuerdo con lo explicado entonces anteriormente, más aún si se considera el segmento donde aparece el término artimañas, podrá colegirse que los vecinos del conde Lucanor pretenden engañarlo, dañar su hacienda y su persona a través de artimañas. Por lo tanto, se estima que la opción correcta es la B, tretas. Si hay alguna duda, recuerden que después nos vamos a encontrar en la clase virtual, ¿ya? Pero quise ahora que ustedes pensaran ante la respuesta y ponerles la explicación. Entonces, tenemos artimaña, tretas, la habilidad, y habla de las otras opciones. Estafas tiene que ver con un acto consumado que podría conseguirse con artimañas o tretas, pero ya es un acto que está consumado. Ya lo hiciste. ¿A través de qué? De las artimañas o de las tretas. La hipocresía está relacionado con una mentira encubierta, con una verdad que es aparente, pero en el fondo quiere ocultar un engaño, ¿ya? Y las farsas, simulaciones, apuntan a un sentido diferente de artimaña porque solo son un engaño o una exageración que no implican daño alguno. No necesariamente una simulación o una farsa implica daño. Acá lo que se buscaba era hacer daño. Bien. El fragmento anterior tiene como finalidad comunicativa subrayar la importancia de, piensen en alguna alternativa, perfecto. El fragmento anterior tiene como finalidad comunicativa subrayar la importancia de
La correcta acá es prevenir el daño potencial detectado gracias a los distintos indicios. Y la habilidad que se concentra acá es de interpretación. El conflicto que aqueja al conde Lucanor está determinado por una amenaza latente que pesa sobre él. Esta amenaza, que implica riesgos y daños futuros, puede ser detenida si se toman medidas de precaución, tal como se lo aconseja Patronio. Así, el peligro que significan los vecinos que potencialmente podrían dañar al conde Lucanor debe ser anulado antes de que acontezca propiamente tal. Es decir, si se conoce el riesgo por algún indicio, hay que cortarlo de raíz, como el lino del ejemplo que aparece en el texto, para que no siga aumentando y luego, cuando ya sea efectivo, no se pueda hacer nada. El propósito comunicativo del fragmento es entonces subrayar la importancia de ser prudente o de la inteligencia de quien, conociendo un daño por algún indicio, hace todo lo que está a su alcance por evitarlo. ¿Sí? Vamos bien. Luego dice, el fragmento anterior está asociado principalmente al tipo de lectura de... Lean las alternativas y piensen en una posible respuesta. Ok, el fragmento anterior está asociado principalmente al tipo de lectura, barco, didáctico, moralizante, y esta es una pregunta de conocimiento. El tipo de literatura al que pertenece el fragmento anterior, muy extendido en las distintas épocas y en los distintos lugares, tiene por objetivo principal resaltar valores éticos primordiales y obviamente educándonos a nosotros a través de ejemplos o narrando acontecimientos que dejen alguna moraleja o alguna enseñanza, como las fábulas. Debido a esto se ha denominado como algo didáctico moralizante, porque tiene la función de enseñar a nosotros con y tener fines valóricos, ¿ya? Bien. Otra pregunta, tipo PSU, perdón, tipo prueba de transición. Podemos deducir que Patronio era un consejero que lea las alternativas y piense en alguna alternativa que le deduzca, ¿cierto?, a la respuesta. Vamos entonces. Podemos deducir que Patrón era un consejero que Barco basaba su consejo en la comparación de una situación real con un ejemplo. Y esta es una pregunta de inferencia global. ¿Ya? Eso quiere decir que necesito deducir a partir de la lectura de todo el texto. El consejo que da Patronio o en el cual se basa en la comparación que hace entre la amenaza de los vecinos más poderosos que el conde Lucanor, ¿cierto? En un hecho real, y la situación que viven las aves con los cazadores cultivadores de lino, que es un hecho ficticio. Entonces lo que hace él es comparar una situación real con una situación ficticia. Esta analogía o comparación es posible, ¿cierto? Se hace posible en que el conde es como una golondrina que ve el daño que le puede sobrevenir. Los cazadores que cultivan el lino son como vecinos más poderosos que andan haciendo artimañas, y las otras aves son todas esas personas que no prestan la adecuada atención a los indicios cuando ven algo negativo y observan la realidad, pero la ignoran hasta que se hace demasiado tarde y no pueden controlar la situación antes. Fíjense, otra pregunta. El consejo dado por Patronio al conde Lucanor se puede resumir en el refrán. Piensen en una respuesta, ténganla en su cabecita. Ok, veamos entonces. El consejo dado por Patronio, el conde Lucanor, se puede resumir en el siguiente refrán. Más vale prevenir
¿Qué curar? Y esta es una pregunta que genera a través de la habilidad de transformar. Eso quiere decir que ustedes tuvieron que leer el texto, analizar, comprender, pasar por varias habilidades para después tomar ese texto y traspasarlo o transformarlo a una frase o refrán. Fíjense, el consejo que Patronio le da al conde Lucanor tiene el sentido de que de manera prudente, quien ve sobre sí un peligro amenazante que puede ser prevenido, debe evitar dicho peligro. Por lo tanto, más vale prevenir que curar. Es el refrán que expresa adecuadamente el sentido del consejo que Patronio le está dando, ¿cierto?, al conde Lucanor. Entonces, tenemos aquí el resumen con un mapa conceptual que, como yo les insisto, son cosas que ustedes deben manejar. Pero si ustedes se fijan, las preguntas anteriores son ejemplos de tipos de preguntas en relación al texto narrativo. Entonces pueden haber preguntas de transformar, de inferir, ¿cierto? De analizar e interpretar. Y aquí nos encontramos con cosas que ustedes deberían saber, ¿ya? Como por ejemplo los tipos de narradores, los tipos de personajes, los elementos. Y es bueno que observen este mapa después con calma, pueden hacer parar un rato el video y darse cuenta si es que las conocen todas. Si conocen todo este mapa conceptual, no deberían tener problemas, ¿cierto?, en la lectura de los textos narrativos. Si hay algo de este recuadro, ¿cierto?, que no reconozco, lo puedo buscar y quizás recordarlo de, obviamente, años anteriores que nosotros vimos el género narrativo, ¿sí? Pero básicamente esto es a modo de resumen de lo que deberían conocer del género narrativo para poder responder estas preguntas de comprensión lectora relacionadas con este género. Una vez que hayan visualizado este video, deben realizar los ejercicios de vocabulario y de comprensión lectora que contemplan las habilidades revisadas en las clases anteriores. Se van a dar cuenta en esta guía que aparece la habilidad propiamente tal remarcada con negro para que ustedes puedan ir ya dando otro paso con el tema de las habilidades, ¿ya? Les sugiero utilizar destacador para la lectura que aparece, ¿cierto?, en la guía número 11, escribir los resúmenes de los párrafos para que puedan localizar de mejor forma las respuestas y obviamente recordarles que la retroalimentación de la guía 11 será subida a la página del colegio con posterioridad. Si existen dudas, lo que deben hacer es escribir un correo con la consulta, y está el correo, y obviamente agradecerles por la disposición y la motivación a aprender, y nos volveremos a encontrar, ¿cierto?, en la clase de Google Classroom, en la semana que nos corresponde las asignaturas, ¿cierto?, científico-humanistas. De todas maneras, en la resolución de los ejercicios de la guía 11, siempre cuando nos reencontremos en la clase, podemos generar un espacio para las dudas, ¿ya? Esa ejercitación está relacionada con textos narrativos, ¿ya? Así que para que lo trabajen con calma, ¿cierto? Y vamos dando un pasito más para la preparación de la prueba de transición a fin de año. Les agradezco mucho que me hayan escuchado, les mando un saludo y de verdad espero que estén muy bien. Un gran abrazo.